La filosofía medieval fue el laboratorio donde se desarrollaron los conceptos que en siglos posteriores estructurarían el pensamiento moderno. Hoy vamos a hacer un repaso histórico por toda la filosofía medieval, de tal forma que cuando terminemos tengas una visión bastante amplia y sistemática de lo que fue este periodo y cuáles fueron sus principales corrientes y sus principales pensadores. Antes de adentrarnos en ello, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal activando la campanita y nos dejes un like para ayudarnos a seguir creciendo. La filosofía medieval abarca un periodo extenso que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. Durante este tiempo, la filosofía estuvo profundamente marcada por la confluencia de tres grandes tradiciones: el pensamiento grecorromano, el cristianismo y las filosofías judías e islámicas. El principal reto de los pensadores de esta época fue armonizar la razón con la fe, tratando de conciliar las enseñanzas filosóficas de la antigüedad con las revelaciones de la doctrina cristiana, judía e islámica. Este recorrido, a lo largo de más de 1000 años, nos lleva por caminos fascinantes, desde las primeras reflexiones de los padres de la Iglesia hasta las grandes cumbres de la escolástica en las universidades medievales. La primera gran corriente de la Edad Media, que más o menos puede abarcar desde los siglos II al siglo VIII, fue la filosofía patrística, que digamos es la consolidación del pensamiento cristiano. La patrística es la obra de los primeros pensadores cristianos, conocidos como los padres de la Iglesia, de ahí patrística, de los padres. Este grupo de filósofos y teólogos se dedicó a consolidar y defender el pensamiento cristiano frente a las filosofías paganas de la época, así como a combatir las herejías internas. La tarea no era sencilla. Debían construir una doctrina filosófica coherente y al mismo tiempo que ésta fuera acorde con las escrituras y la fe cristiana. El primer gran filósofo sería San Agustín de Hipona, del 354 al 430. Uno de los más grandes pensadores del cristianismo, San Agustín, marcaría profundamente el pensamiento medieval, con su intento, sobre todo, de conciliar el platonismo con la doctrina cristiana. En su obra Confesiones relata su propia búsqueda de la verdad y en La ciudad de Dios describe su visión de la historia como una batalla entre el reino de Dios y el reino terrenal. Uno de sus conceptos más importantes es el de la iluminación divina, según la cual el conocimiento humano solo es posible gracias a la intervención de Dios, quien ilumina el alma para que pueda conocer las verdades eternas. Otro aspecto fundamental de la filosofía de San Agustín es su concepción del tiempo, que define como una dimensión interna del alma. Para él, el pasado, el presente y el futuro no existen por sí mismos, sino que son percibidos en la memoria, la atención y la expectativa del ser humano. En el plano ético, su visión de la gracia y del pecado original se convirtieron en pilares esenciales para entender la relación entre el hombre y Dios, sentando las bases para debates teológicos y filosóficos durante siglos. San Agustín también es recordado por su enfoque pesimista sobre la naturaleza humana, influenciado por la doctrina del pecado original. Según él, el ser humano está inherentemente corrompido por el pecado y solo puede ser redimido a través de la gracia divina. Además de San Agustín, otros padres de la Iglesia como San Jerónimo, San Ambrosio y San Gregorio Magno jugaron un papel crucial en la formación del pensamiento cristiano. Estos autores
continuaron la labor de defender la fe cristiana frente al paganismo y establecieron los fundamentos de lo que más tarde se convertiría en la escolástica. Pasamos ahora a la filosofía islámica y judía de los siglos VIII al siglo XIII. Con la expansión del Islam en el siglo VII, el pensamiento filosófico griego, especialmente el aristotélico, fue preservado y enriquecido. Los filósofos islámicos y judíos jugaron un papel crucial al traducir y comentar las obras de Aristóteles y Platón, y al introducir también nuevas ideas que influenciarían profundamente a los pensadores medievales cristianos. El primer gran filósofo sería Al-Farabi, que vivió entre el 870 y el 950, conocido como el segundo maestro después de Aristóteles. Al-Farabi es una figura clave en la filosofía islámica. Su obra, Al-Madina al-Fadila, que significa o se traduce por la ciudad virtuosa, es una exploración de la filosofía política y ética, en la que describe una sociedad ideal gobernada por la virtud y la sabiduría. Al-Farabi introdujo el concepto de emanacionismo, una visión del cosmos como una jerarquía descendente de seres con Dios en la cúspide. Este concepto de emanacionismo influenciaría a pensadores islámicos como Avicenas y más tarde a filósofos cristianos como Santo Tomás de Aquino. Avicena es otro de los más grandes filósofos del mundo antiguo. En su obra El libro de la curación, una enciclopedia de ciencia y filosofía, desarrolló la distinción entre esencia y existencia, una idea que sería clave para la escolástica posterior. Para Avicena, solo Dios es un ser cuya esencia implica existencia. Todo lo demás existe por contingencia. También introdujo la teoría del intelecto agente, una entidad que actúa como intermediaria entre el conocimiento humano y las formas inteligibles. El pensamiento de Avicena tuvo un impacto significativo en la Europa cristiana, especialmente en las obras de pensadores como Tomás de Aquino. Sus reflexiones sobre la naturaleza del ser y el conocimiento fueron estudiadas y comentadas en todas las universidades medievales. Otro filósofo clave fue Averroes, uno de los defensores más radicales del aristotelismo. En sus obras defendió la doble verdad, la idea de que la fe y la razón pueden llegar a conclusiones distintas sin contradecirse mutuamente. Esta postura fue vista como herética por algunos teólogos cristianos, pero influyó profundamente en el pensamiento escolástico, especialmente en Tomás de Aquino, quien trataría de reconciliar las enseñanzas de Aristóteles con la fe cristiana. Averroes, además de sus comentarios sobre Aristóteles, fue un firme defensor de la idea de que la filosofía era necesaria para entender la verdad, complementando las enseñanzas de la religión. Esto lo enfrentó a las corrientes más ortodoxas del pensamiento islámico, que veían su filosofía con recelo. El siguiente filósofo vivió entre el 1135 y el 1204. Es Maimónides, filósofo y médico judío, conocido sobre todo por su obra Guía de los Perplejos, en la que intenta reconciliar la filosofía aristotélica con la fe judía. Para Maimónides, la razón es capaz de demostrar la existencia de Dios, pero no su esencia. Su uso del apofatismo, la idea de que solo podemos hablar de Dios en términos negativos, influyó en el pensamiento filosófico medieval, tanto judío como cristiano. Maimónides también fue un defensor del uso de la razón
para interpretar la ley judía, y su influencia se extendió a la filosofía medieval cristiana, donde sus ideas sobre la relación entre fe y razón fueron debatidas por los escolásticos. Entramos ahora en la filosofía escolástica, que abarca más o menos los siglos IX y XV, la cumbre del pensamiento medieval. La escolástica es la corriente filosófica más característica de la Edad Media, sobre todo del mundo cristiano. Los escolásticos intentaban sistematizar el conocimiento mediante el uso del método dialéctico, basado en la lógica aristotélica, con el fin de armonizar la razón con la fe. Este enfoque dio lugar a algunas de las obras más monumentales de la filosofía medieval. El primero sería San Anselmo de Canterbury, que vivió entre el 1033 y el 1109. Conocido por su famosa prueba ontológica de la existencia de Dios, San Anselmo fue un pensador clave en el desarrollo de la filosofía escolástica. Su argumento ontológico sostiene que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, y que por lo tanto debe existir no solo en la mente, sino también en la realidad. Este argumento tuvo un impacto profundo en la teología y la filosofía posterior, y fue debatido durante siglos. El segundo gran escolástico que vamos a tratar es Pedro Abelardo, que vivió entre el 1079 y el 1142. Abelardo fue un pionero en el uso de la lógica en la teología. En su obra Sit et Non planteó 158 contradicciones entre la escritura y los escritos de los padres de la Iglesia, lo que le llevó a desarrollar un método dialéctico que sentaría las bases para la escolástica. Abelardo también fue conocido por su teoría del conceptualismo, que sostiene que los universales no tienen existencia independiente, sino que son conceptos que existen en la mente humana. El siguiente gran filósofo es Santo Tomás de Aquino, que vivió entre el 1225 y el 1274. Santo Tomás es quizás el filósofo más influyente de toda la Edad Media. Su obra, Summa Theologica, es una síntesis monumental del pensamiento aristotélico con la teología cristiana. Entre sus contribuciones más importantes están las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, basadas en el movimiento, la causalidad, la contingencia, los grados de perfección y el diseño. También desarrolló la distinción entre esencia y existencia, que tomó de Avicena, y la teoría del acto y la potencia, derivada de Aristóteles. En ética, Tomás de Aquino es conocido por su teoría de la ley natural, según la cual la ley moral está escrita en la naturaleza del ser humano y puede ser conocida por la razón. El siguiente filósofo es Juan Duns Scoto, que vivió entre el 1266 y el 1308. Duns Scoto es conocido por su defensa del voluntarismo divino, la idea de que la voluntad de Dios es superior a su entendimiento y, por tanto, la moralidad depende de la voluntad divina. También introdujo el concepto de aetheidad o estoidad, que hace que cada cosa sea individual y distinta. El siguiente filósofo es Guillermo de Ockham, conocido por su famosa navaja de Ockham, que establece que la explicación más simple debe ser preferida. Ockham defendió el nominalismo, la idea de que los universales no tienen existencia real, sino que son meros nombres que utilizamos para describir cosas particulares. También defendió Ockham la separación entre razón y fe, argumentando que la teología no puede ser demostrada racionalmente. Algunos autores hablan también del famoso Renacimiento del siglo XII, un redescubrimiento del conocimiento antiguo.
Tenemos aquí a Alberto Magno, que fue uno de los primeros en integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Defendió la idea de que la razón natural y la revelación divina no podían contradecirse y exploró diversas áreas del conocimiento, desde la lógica hasta la biología. Ahora nos desplazamos hasta Bizancio. Allí encontramos la filosofía bizantina, que continuó la tradición del pensamiento griego, pero con un enfoque teológico más marcado. Aunque menos conocida que la escolástica occidental, la filosofía bizantina jugó un papel importante en la preservación de los textos de Platón y Aristóteles. Tenemos en esta zona a Juan Damasceno, que vivió entre el 676 y el 749. Juan Damasceno es conocido por su defensa de las imágenes sagradas durante la controversia iconoclasta y por su obra Fuente del Conocimiento, en la que sistematiza la teología ortodoxa y el pensamiento neoplatónico. También encontramos en este ámbito a Miguel Sellus, que vivió entre el 1018 y el 1078. Sellus fue un filósofo bizantino clave en la reintroducción del pensamiento platónico en Bizancio, que hasta entonces había estado dominado por Aristóteles. Defendió el neoplatonismo y escribió sobre teología, cosmología y ética. A lo largo de la Edad Media surgió también una rica tradición mística que buscaba la unión directa con Dios a través de la experiencia personal en lugar del razonamiento filosófico. Aquí encontramos autores como Meister Eckhart, que vivió entre el 1260 y el 1328. Eckhart fue un místico alemán que defendió una forma radical de inmanencia divina, en la que el alma humana podía alcanzar una unión tan completa con Dios que llegaba a ser divina. Aunque fue condenado por herejía, su influencia fue muy extendida en la espiritualidad medieval e influyó en la filosofía. Ahora vamos a visitar la filosofía medieval de la India. En la India, la filosofía medieval se caracteriza por la profundización y la sistematización de las tradiciones filosóficas clásicas como el hinduismo, el budismo y el jainismo, así como por el surgimiento de nuevas corrientes y el desarrollo del pensamiento en escuelas como el Vedanta y el Tantra. La escuela Vedanta fue una de las más influyentes del pensamiento hindú durante la Edad Media. Esta corriente filosófica se centra en la interpretación de los textos sagrados conocidos como los Upanishads, así como el Bhagavad Gita y el Brahma Sutra. Digamos que la filosofía vedántica se enfoca en cuestiones metafísicas sobre la naturaleza de la realidad, el ser humano y Dios. Allí encontramos el famoso filósofo Adi Shankara, que vivió entre el 788 y el 820, ¿no? Que es uno de los pensadores más importantes del Vedanta. Desarrolló la doctrina del Advaita Vedanta, que sostiene que Brahman es la única realidad y que el mundo material es una ilusión, maya. Según Shankara, el individuo y el Brahman son uno, y el propósito de la vida es realizar esta unidad a través del conocimiento. Durante la Edad Media, el budismo experimentó también una evolución significativa en la India y otras regiones de Asia. El budismo Mahayana enfatizó la compasión universal y la búsqueda de la iluminación no solo para uno mismo, sino para todos los seres, con figuras clave como el Bodhisattva, ser iluminado que ayuda a los demás. El filósofo Nagarjuna, que vivió en el siglo II, también es digno de resaltar. Aunque anterior a la Edad Media, influyó profundamente en la filosofía budista medieval, fundador de la escuela Madhyamaka
del famoso Camino Medio, desarrolló la doctrina de la vacuidad, que sostiene que todas las cosas carecen de una esencia intrínseca. El budismo Vajrayana, conocido también como budismo tántrico, floreció en el Tíbet y se centró en prácticas esotéricas y rituales. Estas corrientes buscaban la iluminación a través de técnicas más rápidas y místicas, utilizando mantras, mandalas y visualizaciones. En China, la filosofía medieval estuvo marcada por el desarrollo del confucianismo, el taoísmo y el surgimiento de nuevas escuelas como el neoconfucianismo. Estas corrientes se enfocaron en la ética, la política, la naturaleza y la relación entre el ser humano y el cosmos. El confucianismo fue la filosofía dominante en China durante gran parte de la Edad Media, basada en las enseñanzas de Confucio, que había vivido en el siglo VI y V a.C. Esta escuela se enfocó en la moralidad, la educación y la importancia del orden social. Destaca aquí un filósofo llamado Zhu Xi, que vivió entre el 1130 y el 1200 durante la dinastía Song. Fue este Zhu Xi una figura clave en el desarrollo del neoconfucianismo, haciendo una interpretación renovada que intentaba integrar elementos del taoísmo y el budismo. Zhu Xi desarrolló el concepto de Li, principio, y Qi, energía, que explican la estructura del universo y la vida humana. El taoísmo, basado en las enseñanzas de Lao Tse y el Tao Te Ching, también jugó un papel importante en la filosofía medieval china. El taoísmo enfatiza la armonía con la naturaleza, la simplicidad y el flujo natural del Tao, el camino. En Japón nos encontramos en la Edad Media del crecimiento y la expansión del budismo Zen y del desarrollo del pensamiento sintoísta. Estas corrientes influyeron profundamente en la cultura japonesa y su concepción de la ética, la estética y la espiritualidad. El budismo Zen, derivado del Chan chino, floreció en Japón durante el periodo medieval. Zen se centra en la práctica de la meditación como el camino hacia la iluminación, con un fuerte énfasis en la experiencia directa sobre los textos doctrinales. Allí destaca Dogen, que vivió entre el 1200 y el 1253. Fue uno de los maestros Zen más influyentes. Dogen fundó la escuela Soto del budismo Zen en Japón. En su obra Sobogenzo explora la naturaleza del ser y el tiempo, subrayando la importancia de la práctica continua de la meditación para alcanzar la iluminación. Por último, podemos citar alguna otra tradición como el budismo tibetano, que también tuvo un desarrollo filosófico significativo durante este periodo. Esta corriente fusionaba elementos del budismo mahayana con prácticas esotéricas y tántricas. También sobresale la figura de Padmasambhava, conocido como el segundo Buda en el Tíbet, que es considerado el fundador del budismo tántrico en esta región. Su enfoque combinó el budismo mahayana con las prácticas esotéricas tibetanas, enfatizando la importancia de los rituales, los mantras y las visualizaciones para alcanzar la iluminación. Pues hasta aquí nuestro repaso filosófico de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.